Mi nombre prefiero mantenerlo en el anonimato, pero lo que voy a contarles ocurrió en 1993. Era una noche como cualquier otra, al menos al principio. Soy camionero, un oficio que heredé de mi padre, y estaba acostumbrado a las largas jornadas nocturnas. Esa noche, mi ruta era de Guadalajara a Puerto Vallarta, una carretera que había recorrido tantas veces que podría hacerlo con los ojos cerrados. El día empezó como de costumbre. Llegué a casa en la madrugada después de una entrega complicada y me dormí tan pronto como toqué la cama. Me desperté alrededor del mediodía, justo cuando mis hijos regresaban del colegio. Mi esposa, como siempre, ya tenía listo un plato de comida caliente que me devolvió las fuerzas. Intenté descansar un poco más antes de mi turno, pero mi hijo mayor insistió en contarme algo. Estaba emocionado y no tuve corazón para ignorarlo. Me habló de un relato que su maestro había compartido en clase esa mañana. Según él, el profesor de matemáticas había visto luces extrañas sobrevolar su casa al amanecer, moviéndose de una manera que, según sus palabras, no era humana. «Papá, el profe está seguro de que eran ovnis», me dijo con una mezcla de miedo y entusiasmo. Le escuché pacientemente, aunque debo admitir que no le creí. En esos días, los rumores sobre avistamientos de ovnis eran comunes, casi como si se hubieran puesto de moda. Incluso en mi trabajo, 2 de mis compañeros afirmaban haber visto luces en el cielo durante sus rutas nocturnas. Yo siempre bromeaba con ellos, diciéndoles que veían demasiadas películas de ciencia ficción, pero esa noche algo cambiaría mi forma de pensar para siempre. A las 5 en punto, me despedí de mi familia y me dirigí al trabajo. Mi esposa, preocupada como siempre, me sugirió llevar una bebida energética, pero le aseguré que no era necesario. Mi cuerpo ya estaba acostumbrado a esas jornadas largas y solitarias. Revisé la carga y los papeles necesarios antes de subirme al tráiler. Mi jefe, siempre bromista, me despidió con un comentario sobre tener cuidado con los marcianos. Me reí, pero su comentario quedó dando vueltas en mi mente mientras arrancaba. El sol comenzaba a ocultarse, pintando el cielo de tonos rojizos que pronto se desvanecieron en la oscuridad. La carretera estaba tranquila y la radio era mi única compañía. A pesar de lo solitario que podía ser, disfrutaba de esos momentos. Había algo hipnótico en el ruido constante del motor y el paisaje vacío, iluminado por los faros del tráiler. De repente, vi algo que me hizo apretar el volante con más fuerza. Una luz azul cruzó el cielo a una velocidad impresionante, tan rápido que apenas pude seguirla con la mirada. Debe ser un reflejo, pensé, tratando de calmarme. Pero entonces la misma luz regresó, esta vez pasando justo por encima de mi tráiler antes de desaparecer en el horizonte. A lo lejos parecía que la luz había descendido en algún punto fuera de la carretera. La curiosidad me consumía, pero también sabía que detenerme en un lugar desconocido en plena noche no era una buena idea. Sin embargo, algo en mi interior me decía que debía investigar. Mientras avanzaba lentamente, 2 autos negros aparecieron en mi espejo retrovisor. Se acercaron a gran velocidad y me rodearon. Eran vehículos elegantes, con vidrios completamente polarizados. Uno de ellos se adelantó y desapareció en la oscuridad, pero el otro se mantuvo a mi lado por unos segundos, como si estuviera observándome. Luego, también se fue. Mi corazón latía con fuerza. Algo no estaba bien, pero aún no podía imaginar lo que estaba por suceder. Estacioné el tráiler al costado de la carretera, cerca de un pequeño sendero que llevaba al bosque. Apagué las luces y bajé, llevando conmigo una linterna. El silencio era absoluto, y cada paso que daba me hacía sentir más vulnerable. Caminé siguiendo el rastro de la luz, que ahora parecía más tenue, pero aún visible a través de los árboles. Fue entonces cuando lo vi. Un objeto metálico
flotaba a unos metros del suelo. Era enorme, con forma triangular y bordes que brillaban con luces azules que parpadeaban en un ritmo hipnótico. Desde su base, una columna metálica tocaba el suelo como si estuviera anclado. Mientras lo observaba, escuché un ruido detrás de mí. Giré rápidamente y vi los dos autos negros estacionados a pocos metros de donde yo estaba. De ellos bajaron 3 hombres vestidos completamente de negro. Sus movimientos eran precisos, casi mecánicos, y llevaban consigo aparatos que emitían un suave zumbido. Decidí esconderme detrás de un árbol, observando en silencio. Los hombres comenzaron a inspeccionar el objeto, tomando notas y comunicándose con gestos. Era evidente que sabían exactamente lo que estaban haciendo. Uno de ellos sacó un dispositivo que parecía un teléfono, pero mucho más avanzado, y lo apuntó hacia el objeto. De repente, la luz azul se intensificó, iluminando todo el área. Cerré los ojos por un momento, y cuando los abrí, vi que el objeto comenzaba a elevarse lentamente hasta desaparecer en el cielo sin hacer el menor ruido. Los hombres de negro se quedaron en silencio por unos segundos antes de regresar a sus autos. Pensé que se habían ido, pero entonces uno de ellos se giró y miró directamente hacia donde yo estaba escondido. El hombre que me había visto permaneció inmóvil por unos segundos, como si estuviera evaluando si acercarse. Sentí que mi corazón iba a salirse del pecho. Intenté no moverme ni respirar, esperando que la oscuridad me protegiera, pero, sin previo aviso, comenzó a caminar en mi dirección. Sabía que no tenía tiempo para pensar. Corrí de regreso al tráiler lo más rápido que pude, escuchando el eco de mis pasos mezclarse con el crujir de las hojas secas bajo mis botas. No me atreví a mirar atrás. Solo quería llegar al camión y alejarme de ahí. Subí al tráiler, cerré la puerta y traté de encender el motor, pero no arrancaba. Giré la llave una y otra vez, pero solo escuchaba un ruido seco, como si algo estuviera bloqueando los mecanismos. Miré por el espejo retrovisor y vi a 2 de los hombres de negro acercándose al vehículo. Uno de ellos tocó la puerta del lado del conductor, haciendo un ruido seco que me hizo saltar del asiento. Bajé la ventana lentamente, temblando de pies a cabeza. Sus rostros eran inexpresivos, fríos, como si no fueran humanos. Uno de ellos me pidió que bajara con una voz metálica y desprovista de emoción. No tuve opción. Abrí la puerta y me enfrenté a ellos. El más alto dio un paso adelante, mirándome directamente a los ojos. «¿Sabes lo que viste?», dijo con un tono tan gélido que me recorrió un escalofrío por la espalda. «Pero no deberías haberlo visto». Intenté explicarme, decirles que no quería problemas, pero me interrumpió antes de que pudiera terminar. «No necesitamos explicaciones. Solo queremos que entiendas esto. No hablarás de lo que viste, ni de nosotros, ni de esta noche. Si lo haces, las consecuencias serán graves». Sus palabras me dejaron helado. No había amenaza explícita, pero algo en su tono y en la mirada vacía de sus ojos me hizo entender que hablaba en serio. Sin esperar una respuesta, uno de ellos sacó un pequeño dispositivo, lo apuntó hacia el tráiler y el motor se encendió como por arte de magia. Sin más, se dieron la vuelta y regresaron a su vehículo, desapareciendo en la oscuridad como si nunca hubieran estado allí. Me quedé de pie junto al camión, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Logré arrancar el tráiler y retomar mi camino, pero la tranquilidad había desaparecido. Cada kilómetro recorrido parecía un desafío a mi cordura. La carretera, que antes me daba una sensación de libertad, ahora me parecía una trampa interminable. Cuando finalmente llegué a una zona iluminada, estacioné en una gasolinera para recuperar el aliento. Mientras revisaba el interior del camión, noté algo extraño en el asiento del copiloto, un objeto metálico
que no estaba ahí antes. Lo tomé con cuidado, notando que tenía grabados unos símbolos extraños que no reconocía. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Cómo había llegado eso ahí? ¿Era otra advertencia? Intenté no pensar demasiado en ello, pero era imposible ignorarlo. Decidí guardarlo en la guantera y continuar con mi viaje. Al encender la radio, solo escuché estática. Cambié de estación, pero lo único que se escuchaba era una voz distorsionada que repetía: «Te estamos observando, no te salgas del camino». Apagué la radio inmediatamente, sintiendo un nudo en el estómago. Estaba claro que no podía escapar de lo que había visto esa noche. Poco después de salir de la gasolinera, vi nuevamente la luz azul, esta vez más brillante y cerca del horizonte. No sé qué fue lo que me llevó a hacerlo, pero decidí seguirla. Conduje durante varios minutos, guiándome por la intensidad del brillo. Finalmente, llegué a un descampado. Bajé del tráiler y me adentré en el terreno, llevando solo mi linterna. A medida que me acercaba, noté que había marcas en el suelo, como si algo pesado hubiera aterrizado allí recientemente. En el centro del descampado encontré un pequeño dispositivo que parecía proyectar un holograma en el aire. Era un mapa con líneas y puntos brillantes que parecían estrellas, pero no reconocí ninguna constelación. Mientras inspeccionaba el dispositivo, escuché el ruido de pasos acercándose. Apagué mi linterna y me escondí detrás de un arbusto. A través de las sombras, vi a 3 hombres de negro aparecer en el lugar. Uno de ellos recogió el dispositivo y lo guardó en un maletín, mientras los otros inspeccionaban el área con aparatos que parecían de otro mundo. Estaba tan cerca que podía escuchar fragmentos de su conversación. «No puedes saber más. Asegúrate de que esto no deje rastros». Sus palabras me hicieron sentir como si fuera un intruso en algo mucho más grande de lo que podía comprender. Me quedé completamente inmóvil detrás del arbusto, sintiendo que cada respiración que tomaba podría delatarme. Los hombres de negro continuaban revisando el área con precisión, moviéndose como si supieran exactamente qué buscar. Uno de ellos revisó el suelo con un dispositivo que emitía un leve zumbido, mientras otro vigilaba los alrededores. Sentí que mi suerte se acabaría en cualquier momento. Decidí retroceder lentamente hacia el tráiler, evitando hacer ruido. Cuando finalmente llegué al vehículo, subí con cuidado y cerré la puerta. Mi único objetivo era salir de ahí antes de que me descubrieran. Encendí el motor y para mi alivio arrancó sin problemas. Mientras me alejaba lentamente, miré por el retrovisor y vi que las luces de los autos negros se encendían. Estaban siguiéndome. Mi corazón latía con fuerza y mi mente no podía dejar de repetir una sola frase: «Me encontraron». Pisando el acelerador, intenté mantener la calma y encontrar una manera de despistarlos. La carretera estaba completamente desierta, lo que hacía imposible esconderme. Los faros de los autos negros se acercaban cada vez más, hasta que finalmente uno de ellos se colocó a mi lado. El conductor bajó la ventana y me miró directamente. Sus ojos eran inhumanos, vacíos, como si no pertenecieran a este mundo. Con una mano señaló hacia adelante, indicándome que me detuviera. Mi instinto me decía que detenerme significaría el final, así que hice lo único que se me ocurrió: acelerar. El tráiler rugió con fuerza mientras aumentaba la velocidad, intentando dejar atrás a los vehículos negros. Por un momento parecía que estaba logrando escapar, pero entonces vi un destello azul en el cielo. La luz descendió rápidamente, colocándose frente a mí y bloqueando la carretera. Frené de golpe, casi perdiendo el control del camión. La luz azul era tan intensa que apenas podía ver. En ese momento supe que no había salida. La luz azul comenzó a pulsar rítmicamente, llenando el aire con un zumbido que parecía vibrar dentro de mi cabeza. Sentía que mi cuerpo estaba paralizado.
como si algo invisible me obligara a quedarme quieto. De repente, la luz se desvaneció, dejando en su lugar al objeto triangular que había visto antes. Esta vez flotaba a pocos metros del suelo, con sus bordes brillando de manera hipnótica. Los autos negros se detuvieron detrás de mi tráiler y los hombres de negro salieron rápidamente, caminando hacia el objeto con la misma precisión mecánica de antes. Uno de ellos se giró y me señaló. Los otros dos comenzaron a acercarse al camión. Sentí que el pánico me consumía, pero no podía moverme. Era como si algo me hubiera arrebatado el control de mi cuerpo. Cuando los hombres llegaron a mi puerta, abrieron la cabina sin esfuerzo, como si el seguro no significara nada para ellos. Uno de ellos me miró fijamente y habló con esa voz metálica y fría que aún me atormenta. «Se te dio una advertencia. Esto no debía repetirse». Intenté responder, pero mi voz no salía. Entonces, el hombre sacó un dispositivo pequeño, similar al que habían usado antes, y lo colocó en el tablero del tráiler. Un destello de luz llenó la cabina y todo quedó en silencio. Cuando recuperé el sentido, estaba sentado en el asiento del conductor, pero algo era diferente. El tráiler estaba apagado y la carretera estaba completamente vacía. No había señales de los autos negros ni del objeto triangular. Por un momento, pensé que todo había sido un sueño, pero entonces vi algo que me hizo entender que no lo era. En el asiento del copiloto había una carta doblada cuidadosamente. La abrí con manos temblorosas y leí las palabras que nunca olvidaré. Te advertimos. Esta será la última vez. Estamos observándote. Desde ese día, mi vida cambió para siempre. Dejé mi trabajo como camionero y me mudé a un lugar remoto, lejos de las carreteras y las rutas nocturnas. Pero la paranoia nunca me abandonó. A veces, siento que alguien me observa y aunque nunca he vuelto a ver esas luces en el cielo, sé que ellos siguen ahí. Esta es la primera vez que cuento mi historia. No sé si alguien me creerá, pero necesitaba desahogarme. Si algún día ves algo que no deberías haber visto, te aconsejo que mires hacia otro lado. Hay cosas en este mundo que es mejor no entender. Toda mi vida he sido trailero. Mi día siempre comenzaba igual, con un café negro bien cargado y una oración. No me consideraba el hombre más perfecto del mundo, pero sí alguien con fe. Creía en Dios y en que sus planes, aunque a veces fueran difíciles de entender, siempre tenían un propósito. Pero una noche, todo eso cambió. Fue durante el Día de Muertos, una fecha que siempre celebrábamos en casa. Mi esposa, Clara, era fanática de las tradiciones. Llenaba el altar con flores de cempasúchil, velas y fotos de nuestros familiares que ya no estaban con nosotros. Mi hijo, Emiliano, de 9 años, estaba emocionado por salir esa noche a ver los altares del barrio y pedir calaveritas con su disfraz de luchador. Yo había prometido acompañarlos, pero justo cuando estaba a punto de salir, sonó mi teléfono. Era mi jefe. Me pidió que cubriera una entrega urgente de Monterrey a Tijuana. El otro chofer no podía hacerlo, y si yo no aceptaba, perderíamos un contrato importante. No tenía opción. El dinero era esencial para mantenernos. Clara trató de convencerme de decir que no, pero al final entendió. Me hizo prometer que compensaría a Emiliano con un paseo a Cancún. Y yo, entre risas, le dije que lo haríamos en cuanto tuviera tiempo libre. No sabía que esa sería la última vez que los vería juntos, felices, iluminados por la cálida luz de las velas del altar. Llegué a la base de carga con un nudo en el estómago. Mi jefe me esperaba con una expresión de alivio. Gracias, Miguel. Sé que es difícil dejar a la familia en una noche como esta, pero te prometo un buen bono por esto, dijo, palmeándome el hombro. Asentí sin mucho entusiasmo. No era su culpa.
Él también tenía que cumplir con su trabajo. Mientras ajustaban la carga, revisé mi teléfono y vi la foto de Clara y Emiliano junto al altar. Esa imagen me dio fuerzas para continuar. Subí al tráiler y comencé el viaje hacia Tijuana. Las calles estaban llenas de vida, altares iluminados, niños disfrazados, el aroma de cempasúchil flotando en el aire. Era reconfortante pensar que, aunque no estaba con ellos, mi esposa y mi hijo estaban disfrutando la noche, pero conforme avanzaba por la carretera, algo cambió. La luz de la luna parecía más tenue y los lados de la carretera se sumían en una oscuridad que mis faros no podían penetrar. Un escalofrío recorrió mi espalda. Apreté el volante y encendí la radio para distraerme, pero solo escuché estática. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando vi algo extraño a lo lejos. Una luz brillante en medio de la carretera. Al principio pensé que era algún tipo de señal o vehículo estacionado, pero conforme me acercaba me di cuenta de que era un pequeño altar. Detuve el tráiler y bajé para inspeccionarlo. Había 2 niños parados frente al altar, sosteniendo velas. Sus ojos oscuros me miraban fijamente y algo en sus rostros me hizo sentir una mezcla de miedo y compasión. Llevaban canastas decoradas, como si estuvieran pidiendo calaveritas. Tenía en el tráiler unos panes de muerto que Clara me había dado, así que saqué un par y me acerqué. Les extendí los panes, pero los niños no se movieron. En lugar de eso, uno de ellos dejó algo en el escalón del tráiler, una foto. Cuando la miré, el frío me recorrió hasta los huesos. Era una imagen de un hombre y 2 niños, pero el hombre era idéntico a mí. No podía apartar la vista de la foto y cuando levanté la cabeza, los niños ya no estaban. El altar seguía ahí, pero ellos se habían desvanecido en el aire. Regresé al tráiler con la foto aún en la mano, temblando. Intenté convencerme de que era solo mi imaginación, pero algo en mi interior sabía que no era así. Mientras continuaba el viaje, la carretera se volvía cada vez más oscura y silenciosa, como si el mundo se hubiera detenido. De repente, vi a una figura a lo lejos. Era un hombre vestido como la Catrina, con un traje negro decorado con calaveras y flores. Estaba de pie en medio de la carretera, obligándome a frenar. Abrí la ventana para preguntarle qué hacía ahí, pero antes de que pudiera hablar, el hombre abrió la puerta y subió al tráiler. Su presencia llenó el espacio con un frío penetrante. ¿Sabes por qué estoy aquí, Miguel?, dijo con una voz que resonaba en mi cabeza. Esta noche no es como las demás. Hoy, los que están entre la vida y la muerte buscan respuestas. ¿Y tú? ¿Qué buscas? No supe qué responder. Antes de que pudiera decir algo, el hombre me miró fijamente y dijo, «Pronto entenderás». Luego desapareció, dejando un olor a cempasúchil que impregnó todo el tráiler. Conforme avanzaba, los eventos se volvían más perturbadores. Cruces comenzaron a aparecer al costado del camino, iluminadas por velas. A lo lejos vi a una niña parada junto a una de las cruces. Su vestido estaba desgarrado y su rostro parecía borroso, como si estuviera cubierto por una neblina. Frené y bajé del tráiler. Cuando me acerqué, la niña levantó la mirada y sus ojos vacíos me hicieron retroceder. «¿Por qué nos olvidaste?», susurró. Antes de que pudiera responder, su cuerpo se desmoronó en cenizas y un viento helado las esparció por la carretera. Subí al tráiler temblando y aceleré. No quería seguir, pero algo me decía que no tenía elección. La oscuridad se hacía más densa y el reloj del tablero parecía avanzar más rápido de lo normal. Entonces vi otro altar, esta vez en medio de la carretera. Frente al altar estaba una mujer vestida de negro, con un velo que cubría su rostro. Sostenía un reloj de bolsillo roto y cuando me acerqué me lo entregó sin decir una palabra. Al tocarlo, un grito desgarrador resonó en el aire y la mujer desapareció. El reloj mostraba 1 hora, las 3 en punto.
pero el segundero no se movía. Sentí que el tiempo se detenía como si estuviera atrapado en ese momento. De repente, una voz resonó en mi cabeza. El tiempo no perdona, tus decisiones tienen consecuencias. Finalmente, llegué a Tijuana. Pero al entrar en el almacén donde debía entregar la carga, sentí un escalofrío. En el centro del lugar había un altar idéntico a los que había visto en la carretera. Sobre él había una foto de mi familia, Clara y Emiliano. Pero en la foto, Emiliano no sonreía. Su rostro estaba cubierto de lágrimas. Una sombra se movió detrás del altar y cuando giré la cabeza, vi a Emiliano parado ahí, con su disfraz de luchador. ¿Por qué nos abandonaste, papá?, dijo con una voz que me rompió el alma. Caí de rodillas, incapaz de soportar el peso de su mirada. Lo siento, susurré entre lágrimas. No sabía que los estaba perdiendo. Emiliano se acercó, puso una mano en mi hombro y dijo, aún hay tiempo, pero esta es tu última oportunidad. Desperté en el tráiler, estacionado en un lugar desconocido. El reloj del tablero marcaba las 3 en punto, pero esta vez el segundero avanzaba lentamente. Encendí el motor y conduje de regreso a Monterrey. Cuando llegué encontré a Clara y Emiliano dormidos en el sofá, con el altar del Día de Muertos aún iluminado. Los abracé con fuerza, prometiéndoles que nunca más los dejaría de lado. Mientras apagaba las velas, sentí una brisa cálida y el aroma de cempasúchil. Supe entonces que había sido perdonado, pero no podía olvidar lo que vi esa noche. Hay noches que te cambian para siempre, noches que te arrancan algo que jamás podrás recuperar. Soy Javier, un hombre común, un trailero que simplemente quería llevar pan a su mesa, pero lo que viví en esa carretera jamás lo olvidaré. Era una noche aparentemente normal. Había salido de Guadalajara rumbo a Monterrey con un cargamento que mis jefes insistieron en llamar especial. No pregunté de qué se trataba. Aprendí hace años que mientras paguen, no importa el contenido. Lo único que quería era terminar mi turno, regresar a casa con mi esposa y mi hijo y dormir en paz. La carretera estaba tranquila, casi demasiado. A medida que avanzaba, sentí que el ambiente cambiaba. Las luces del camión parecían perder fuerza y el aire se volvía más pesado, más denso. Intenté ignorarlo, pensando que solo estaba cansado. Entonces sonó mi teléfono. Era Esteban, mi mejor amigo y compañero de trabajo. Había salido antes que yo con una ruta similar. Javier, algo me está siguiendo, dijo con voz entrecortada como si estuviera corriendo. ¿Qué? ¿Un coche? ¿Un accidente?, le pregunté, pero su respuesta me congeló. No es un coche, no es humano. Algo grande y negro salió del monte. No sé qué es, pero esto no es normal. El miedo en su voz era palpable y por un momento pensé que estaba bromeando. Pero algo en su tono me dijo que esto era real. Mi camión está atascado. Giré el volante para esquivarlo y terminé fuera de la carretera. Necesito ayuda, Javier, por favor, suplicó antes de que la llamada se cortara abruptamente. Pisé el acelerador como nunca antes. Mientras manejaba, intenté llamarlo de nuevo, pero no contestaba. La carretera se sentía interminable y mi cabeza no dejaba de imaginar lo peor. Finalmente vi las luces traseras de su tráiler volcado en la distancia. Sentí un alivio momentáneo, pero cuando me acerqué, noté que algo estaba terriblemente mal. El tráiler de Esteban estaba fuera de la carretera, inclinado peligrosamente sobre una pendiente. Las luces traseras parpadeaban débilmente y el silencio era aterrador. Me estacioné a unos metros, sintiendo que algo no estaba bien. Agarré mi linterna y bajé del camión. Cada paso hacia el tráiler se sentía más pesado, como si algo invisible intentara detenerme. Cuando llegué a la cabina,
noté que la puerta del conductor estaba arrancada de cuajo. Marcas profundas de garras cubrían el metal, como si algo gigantesco hubiera desgarrado el vehículo. «Esteban, ¿estás ahí?», grité, pero solo el eco respondió. El aire estaba cargado de un olor extraño, una mezcla de tierra mojada y sangre. Entonces lo escuché, un rugido profundo que parecía venir de lo más oscuro del monte. Mi linterna tembló en mi mano mientras apuntaba hacia los arbustos. De repente, algo se movió. Vi dos ojos brillantes, amarillos, mirándome fijamente desde las sombras. Salió del monte con pasos pesados, caminando en dos patas como un hombre, pero cubierto de un pelaje negro que lo hacía casi invisible. Era enorme, con un hocico largo y dientes que reflejaban la luz de la linterna. La criatura gruñó, un sonido que vibró en mi pecho y comenzó a avanzar lentamente hacia mí. Retrocedí, tropezando con las piedras del camino hasta que logré volver a mi camión y encerrarme rápidamente. La bestia golpeó la puerta con una fuerza brutal, haciendo que todo el vehículo temblara. Intentaba arrancarla como lo había hecho con el tráiler de Esteban. Sentí que mi vida pendía de un hilo. En medio del pánico, recordé la carga que llevaba. ¿Y si había algo ahí que podía ayudarme? Me arrastré hacia la parte trasera del camión, donde estaban las cajas selladas. Usando una barra metálica, forcé una de ellas, revelando lo que había dentro: estatuillas antiguas, amuletos y un libro viejo con símbolos extraños. No entendía lo que veía, pero algo en esos objetos me hacía sentir que estaban conectados con la criatura. Mientras trataba de entenderlo, escuché un fuerte golpe y vi que la bestia había logrado abrir una parte de la puerta. De repente, un hombre apareció en la distancia, gritando algo en una lengua que no reconocía. Era un chamán, con ropas tradicionales y un semblante serio. Lanzó un polvo extraño al aire y la criatura retrocedió momentáneamente. «Es el Nahual», me dijo mientras subía al camión. «Es un guardián antiguo, despertado por los objetos que transportas. Estos artefactos fueron robados de un lugar sagrado. Si no los devolvemos, la bestia no se detendrá». No había tiempo para preguntas. Con su guía, cargamos los artefactos en un saco y nos adentramos en el monte. La criatura nos seguía de cerca, pero el chamán continuaba lanzando su polvo, creando una barrera temporal. Finalmente, llegamos a un claro donde el aire se sentía más pesado. «Este es el lugar», dijo el chamán, indicando un círculo de piedras antiguas. Colocamos los artefactos en el centro y él comenzó a recitar un canto en un idioma que parecía resonar con la misma tierra. La criatura apareció de nuevo, más furiosa que nunca. Se abalanzó hacia nosotros y el chamán me entregó una de las estatuillas. «Distráela mientras termino el ritual», me ordenó. Lleno de miedo, lancé la estatuilla hacia la criatura, que se detuvo momentáneamente, pero no por mucho. Rugió con fuerza y en un movimiento rápido golpeó al chamán, dejándolo inconsciente. Con el chamán fuera de combate, la criatura se volvió hacia mí. Estaba atrapado, sin armas y con el ritual incompleto. Sentí que todo estaba perdido. En un acto desesperado, agarré el libro antiguo y comencé a leer en voz alta los símbolos que podía entender. Las palabras resonaron en el aire y la criatura se detuvo, como si estuviera escuchando. La luz del claro comenzó a cambiar, volviéndose más brillante, más intensa. La criatura rugió, pero esta vez no se movió. Sentí que el poder de las palabras me llenaba, como si algo más grande que yo estuviera tomando el control. De repente, todo terminó. La criatura dejó escapar un último rugido antes de desaparecer en la oscuridad. El chamán, aunque herido, logró levantarse. «Lo lograste», me dijo con voz débil, «pero no sin consecuencias. Ahora estás marcado por el monte. Nunca vuelvas aquí». Regresamos al camión en silencio. Dejé al chamán en un pequeño pueblo cercano,
antes de continuar mi ruta hacia Monterrey. No podía dejar de pensar en lo que había pasado, en lo que había enfrentado. Desde esa noche nunca volví a aceptar un cargamento sin saber qué llevaba, y jamás regresé a esa carretera, porque sé que en algún lugar del monte el nahual sigue vigilando, esperando a que alguien más cometa el error de perturbar su territorio. Soy Ernesto y llevo más de 20 años recorriendo las carreteras de este país en mi tráiler. Este trabajo me ha llevado a conocer lugares que jamás pensé visitar, pero también me ha puesto frente a cosas que, sinceramente, no tienen explicación. Hay noches en las que el silencio de la carretera pesa tanto que parece que estás en otro mundo. Y hace unos meses me pasó algo que todavía no puedo olvidar. Esa noche iba de Ciudad Juárez hacia Monterrey, una ruta que he hecho muchas veces, pero que siempre tiene su desafío. Llevaba una carga especial, sellada y con papeles que me prohibían abrirla. Productos confidenciales, dijeron. No pregunté más, no es mi estilo cuestionar. La noche estaba tranquila, el cielo despejado, y aunque el camino por la Sierra de Órgano siempre me ha dado mala espina, me sentía confiado, o eso creía. Alrededor de la medianoche, el tráiler empezó a comportarse raro. El motor sonaba bien, pero la velocidad bajaba como si estuviera subiendo una pendiente empinada. Lo curioso era que el camino estaba plano. Revisé los indicadores y todo parecía normal. Pensé que tal vez era la carga, pero ya había hecho rutas similares sin problemas. Decidí seguir, pensando que podría ser un tramo complicado del asfalto. Después de una hora, algo más extraño pasó. Sentí que el tráiler pesaba más de lo normal, como si alguien hubiera subido sin que me diera cuenta. La cabina se sentía fría y el silencio era tan fuerte que me hacía sentir incómodo. Para colmo, el radio empezó a emitir solo estática. Intenté sintonizar alguna estación, pero no hubo caso. Decidí parar en un espacio de descanso a mitad de la sierra para revisar. Cuando bajé, lo primero que me golpeó fue el silencio. No había viento, ni grillos, ni nada. Era como si todo el mundo hubiera apagado el sonido. Tomé mi linterna y fui directo al remolque. Abrí las puertas para revisar la carga y ahí lo vi. Marcas de manos en el polvo del piso, como si alguien hubiera estado arrastrándose. No eran de trabajadores, eso lo sé, porque reviso cada detalle antes de salir. Cerré de golpe, intentando convencerme de que eran viejas. Subí al tráiler y aceleré para salir de ahí lo más rápido posible. Pero la sensación de que algo estaba conmigo no desaparecía. Seguía manejando, intentando no pensar en esas marcas de manos. Me repetía una y otra vez que seguramente era algo que no noté al cargar el remolque. Pero, ¿por qué tenía esa sensación de estar siendo observado? Era como si algo estuviera en el remolque, algo que no quería que lo viera. Cada tanto miraba por los espejos retrovisores, esperando no encontrar nada extraño. La carretera seguía vacía y la noche parecía más oscura de lo normal. Estaba a punto de entrar a una curva cerrada cuando sentí un golpe seco en la parte trasera. El sonido me hizo saltar del asiento. Frené de golpe, con el corazón acelerado, y tomé mi linterna antes de bajar otra vez. El remolque estaba intacto, las puertas cerradas como las dejé, pero algo me hizo dudar, así que decidí abrirlas de nuevo para asegurarme. Al encender la linterna y apuntar al interior, mi corazón casi se detiene. Además de las marcas de manos, ahora había huellas descalzas. Eran pequeñas, como las de un niño, y recorrían todo el remolque de un extremo al otro. Lo juro, esas huellas no estaban la primera vez que revisé. El aire se sentía pesado, como si algo invisible me estuviera observando desde la oscuridad del remolque. Cerré las puertas con un golpe, subí al tráiler y pisé el acelerador como si mi vida dependiera de ello.
Solo quería salir de esa maldita sierra. Pero, por más que avanzaba, las curvas no terminaban. La carretera parecía interminable, como si estuviera atrapado en un bucle sin fin. Encendí la radio para distraerme, pero seguía escuchándose pura estática. Intenté hablar conmigo mismo, decirme que todo era producto del cansancio, pero no funcionaba. Miré por el espejo retrovisor derecho y lo vi, un rostro, pálido, con ojos oscuros y vacíos, asomándose por la puerta trasera del remolque. Mi cuerpo se congeló. Giré la cabeza rápidamente para ver directamente, pero el rostro desapareció. Sin embargo, cuando volví a mirar de reojo al espejo, seguía ahí. No se movía, no hacía nada, solo me observaba. Aceleré más fuerte, pero el camión no respondía. Era como si algo estuviera frenándolo. El rostro seguía en el espejo, inmóvil, y yo sentía que el tiempo se detenía mientras el miedo me consumía. No podía dejar de mirar el rostro en el espejo. Estaba ahí, inmóvil, como si estuviera pegado al cristal. Intenté no perder la calma, pero sentía que el pánico me invadía. De repente, un sonido seco resonó en el techo del remolque. Era un golpe fuerte, como si algo hubiera saltado sobre él. Mi respiración se aceleró y mis manos sudaban mientras agarraba el volante con fuerza. Los golpes continuaron, cada vez más cercanos, como si alguien caminara lentamente por el techo. No quise mirar hacia arriba, no quería saber qué era. Solo seguí manejando, rezando para que el camino terminara pronto, pero la carretera parecía no tener fin. Por más que pisaba el acelerador, el camión no iba más rápido. Entonces, de la nada, vi un túnel en la distancia. Era largo y oscuro, pero parecía la única salida. Me armé de valor y dirigí el tráiler hacia él, esperando que lo que fuera que estaba en el techo desapareciera. Al entrar, la oscuridad me envolvió por completo. Las luces del camión apenas iluminaban unos metros adelante y el eco de los golpes en el techo resonaba aún más fuerte. Dentro del túnel, el silencio se mezclaba con un murmullo extraño, como si muchas voces susurraran al mismo tiempo. No podía entender lo que decían, pero mi nombre se distinguía entre el ruido. Ernesto, susurraban, alargando las sílabas como si quisieran que las escuchara claramente. El pánico me paralizó por un segundo, pero no podía detenerme. De repente, el camión frenó abruptamente. Todo se quedó en silencio. Miré por los espejos, pero el rostro ya no estaba. Sin embargo, el aire se sentía más pesado, más denso. Tomé la linterna, intentando reunir el coraje suficiente para bajar. Algo me decía que no debía hacerlo, pero también sabía que no podía quedarme ahí. Bajé del camión con pasos lentos y cautelosos. Alrededor, la oscuridad del túnel era total, como si la luz de la linterna apenas hiciera efecto. Caminé hacia el remolque y entonces los vi. Al final del túnel había figuras oscuras, inmóviles, observándome. No podía distinguir sus rostros ni sus cuerpos, pero sabía que estaban ahí. Sentí un escalofrío recorrerme. Cerré los ojos, respiré profundo y corrí de regreso al camión. Subí de un salto y aceleré sin mirar atrás. Las voces seguían susurrando mi nombre, pero yo solo quería salir de ese maldito túnel. Finalmente salí del túnel y lo primero que vi fue un pequeño pueblo a lo lejos. Las luces parpadeaban como un faro en medio de toda esa oscuridad. Fue un alivio inmediato, como si el solo hecho de ver un lugar habitado me devolviera la esperanza. Aceleré hacia las luces, ignorando cualquier sonido o sensación que pudiera venir del remolque. Solo quería estar rodeado de personas. Llegué a una gasolinera en la entrada del pueblo, Real de 14. El lugar parecía sacado de otro tiempo. Una pequeña tienda, un par de bombas de gasolina viejas y un hombre mayor detrás del mostrador que me observaba con una mezcla de curiosidad y preocupación.
Me bajé del camión apresuradamente y corrí hacia la tienda, sintiendo que mis piernas apenas podían sostenerme. El hombre me miró fijamente, como si estuviera analizando cada parte de mí. ¿Todo bien, joven?, preguntó con voz calmada. Intenté explicarle lo que había pasado, pero mientras más hablaba, más raro me miraba. «No eres el primero que dice eso», murmuró al final. «Muchos que pasan por la sierra cuentan cosas similares, pero lo mejor es no hablar de ello». Quería insistir, preguntar más, pero algo en su mirada me detuvo. Me senté en una de las bancas de la tienda, tratando de calmarme. Después de unos minutos, cuando finalmente sentí que podía respirar con normalidad, decidí revisar el camión una última vez. No sabía qué esperaba encontrar, pero necesitaba hacerlo para mi tranquilidad. Caminé hacia el remolque, con la linterna en una mano y el corazón latiendo con fuerza. Las puertas seguían cerradas. Respiré hondo, abrí una de ellas y apunté la luz al interior. Para mi sorpresa, todo estaba en orden. La carga seguía perfectamente asegurada y no había ni una sola marca en el piso. Las huellas, las manos, todo había desaparecido. Me quedé parado ahí, mirando el vacío del remolque, sintiéndome más confundido que nunca. Cerré las puertas con fuerza y regresé a la cabina. Al arrancar el motor y tomar la carretera hacia Monterrey, pensé en las palabras del hombre de la tienda. Quizás era mejor no buscar respuestas. Mientras me alejaba de Real de 14, miré una última vez por el espejo retrovisor. No había nada detrás, pero en el fondo sabía que algo me seguía, algo que no se quedó en la sierra. Y aunque llegué a Monterrey esa mañana con la carga intacta, la sensación de que no estaba solo no me ha dejado desde entonces. A veces, en el silencio de la noche, todavía escucho esos golpes en el techo. Mi nombre es Ernesto, y nunca imaginé que una noche de trabajo rutinario cambiaría mi vida para siempre. Esto ocurrió en 2017, cuando trabajaba como camionero en Zacatecas. Mi vida no era perfecta, pero estaba bien. Vivía con mi papá en un departamento pequeño, y mi hijo de 12 años vivía con su mamá en Cancún. No era fácil, pero hacíamos que funcionara. La vida en las carreteras puede ser solitaria, pero me había acostumbrado. Lo que nunca me acostumbré fue al estrés de mi jefe. Tenía un carácter explosivo y parecía que nada de lo que hacía lo complacía. Para relajarme, solía tomar unas cervezas con mi papá los fines de semana. Era nuestra forma de desconectarnos del mundo. Esa semana había rumores en la empresa sobre camioneros siendo interceptados en la carretera por narcotraficantes. Algunos compañeros decían que los obligaban a transportar cosas sospechosas o los extorsionaban. Yo, sinceramente, pensaba que eran exageraciones. Había estado en muchas rutas peligrosas y nunca me había pasado nada. Era viernes por la noche y mi papá y yo fuimos al bar de siempre. Había algo en esa noche que me incomodaba, pero lo ignoré. Pedí una cerveza y después de un rato, un hombre que nunca había visto antes se acercó a nuestra mesa. Era alto, con barba y un sombrero que le cubría parcialmente el rostro. Lo primero que hizo fue decir mi nombre. «Eres Ernesto, ¿verdad?». Me quedé congelado. ¿Cómo sabía quién era yo? Antes de que pudiera responder, empezó a hablar sobre mi trabajo, mis rutas y mis horarios. Sabía cada detalle de mi rutina. Quise levantarme y golpearlo, pero algo en su mirada me detuvo. Parecía no estar solo. Miré al barman buscando ayuda, pero él solo negó con la cabeza, como diciéndome que no me metiera en problemas. Pagamos la cuenta y nos fuimos, pero esa noche no pude dormir. Algo no estaba bien. El lunes volví a la empresa. Mi ruta era de Zacatecas a San Luis Potosí, una de las más tranquilas. La tarde estaba nublada y había llovido toda la semana, así que sabía que la carretera estaría resbalosa.
Cargué el tráiler y salí justo al atardecer. La primera parte del viaje fue tranquila. Escuchaba música en la radio y trataba de no pensar en el hombre del bar. Pero al caer la noche, algo cambió. Las luces del tráiler parpadearon y un escalofrío me recorrió el cuerpo. Miré por el retrovisor y vi varios vehículos oscuros acercándose rápidamente. Eran SUVs negras y no tardaron en bloquearme el paso. 5 hombres bajaron de los vehículos. Uno de ellos era el hombre del bar. Me ordenaron que abriera el tráiler y sin darme tiempo de reaccionar, cargaron un paquete envuelto en tela negra. El hombre barbudo se acercó y con una voz firme dijo: «Tienes 1 hora para dejar esto en el kilómetro 52. Si no lo haces, será lo último que hagas». No tuve opción. Subí al tráiler con las piernas temblando, tratando de calmarme. Aceleré, deseando que esa hora pasara rápido. Mientras conducía, comencé a escuchar ruidos en la parte trasera del tráiler. Eran golpes, como si algo pesado estuviera chocando contra las paredes. Intenté ignorarlos, pero los sonidos se hacían más fuertes, casi como si alguien estuviera desesperado por salir. Decidí detenerme en un tramo desolado de la carretera. Abrí las puertas del tráiler y revisé entre las cajas. El paquete seguía allí, pero lo que vi a su alrededor me dejó sin palabras. Había marcas en las paredes del tráiler, como si algo con garras hubiera estado rasgándolas desde dentro. Sentí que algo me observaba. Cerré las puertas y volví a la cabina, pero entonces lo vi. El paquete estaba en el asiento del copiloto. Me quedé paralizado. ¿Cómo había llegado allí? Era imposible. Con las manos temblando traté de tocarlo, pero sentí un calor intenso, como si estuviera ardiendo por dentro. No podía seguir así. Paré nuevamente y decidí abrir el paquete. Me armé de valor, desaté los nudos y quité la tela negra. Dentro había una mezcla de cosas que me helaron la sangre. Muñecas rotas, fotografías quemadas y algo que parecía ser cabello humano. En las fotos había nombres escritos con tinta roja. Uno de esos nombres era el mío. El terror me consumió. ¿Qué significaba todo esto? ¿Por qué mi nombre estaba allí? De repente sentí un aire helado a mi alrededor. Las luces del tráiler parpadearon y escuché un susurro que decía: «No puedes escapar». Arrojé todo al suelo, cerré el paquete como pude y lo lancé al tráiler. Aceleré, deseando que todo terminara pronto. Pero el verdadero horror apenas comenzaba. Casi al llegar al kilómetro 52, vi las luces de una patrulla. Mi corazón se hundió. Si los policías revisaban el tráiler, no sabría cómo explicar el paquete. Paré junto a ellos y uno de los oficiales se acercó para pedirme los papeles. Mientras hablábamos, escuché un golpe fuerte en la cabina. Los oficiales también lo escucharon y me pidieron que abriera el tráiler. Traté de explicar que no era nada, pero insistieron. Cuando abrí las puertas, lo que encontraron los dejó tan impactados como a mí. El paquete estaba allí, pero ahora estaba cubierto de sangre. Uno de los oficiales lo abrió y lo que salió fue arena, pero dentro de la arena había fragmentos de huesos y más fotografías. Los oficiales no dijeron nada, solo me miraron con una mezcla de miedo y desconfianza. Me dejaron ir, pero no sin antes advertirme que tuviera cuidado con lo que transportaba. Subí al tráiler temblando y continué hacia el kilómetro 52. Llegué al punto indicado y dejé el paquete al lado de la carretera como me habían ordenado. No miré atrás. Aceleré y no paré hasta llegar a casa. Pero esa noche no pude dormir. Los susurros seguían en mi cabeza y cada sombra en mi cuarto me hacía saltar. Con el tiempo intenté olvidar lo que pasó, pero los sueños no me dejaron. Cada vez que cierro los ojos, veo el paquete, las fotos y los nombres. Siento que algo me observa, como si esa noche en la carretera hubiera despertado algo que nunca debí cruzar. Hasta hoy no sé qué fue real y qué no,
Pero una cosa es segura, nunca volveré a conducir por esas carreteras solo.